Estamos en una serie de El reto del remanente. El martes pasado terminé en Daniel 8, 26 y 27 y lo voy a repetir. La visión de las tardes y mañana que te fue dada es verdadera. Y tú sella la visión porque es para un futuro distante. 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí al asunto del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendí. Entonces quiere decir que el ángel, él le mostró la visión, pero no se la explicó. Fue parcial, no se la explicó toda. Daniel queda allí, inmediatamente viene el capítulo 9. Dice el capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré, escuchen bien, atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Hermano, después que el ángel le muestra la visión a Daniel, el capítulo 9 empieza con un estudio que hace Daniel en el libro de Jeremías. Y él, a través de ese estudio, de esa investigación, entendió que la profecía que Dios le había dicho a Jeremías, que el pueblo de Israel, de Judá, estaría esclava 70 años en Babilonia. 70 años. Y Daniel, como dice allí, miré atentamente. Quiere decir que Daniel, en este caso, después que ve la visión de las 2300 tardes y mañanas, él no siguió investigando eso. Ahora él se centra en la profecía de los 70 años. Y precisamente él investiga esta profecía a través del libro de Jeremías. ¿Por qué Daniel hace esa investigación? Porque Daniel quería regresar, hermano, a Jerusalén, a su patria, a su ciudadanía. Daniel no era babilónico. Daniel era israelita. Daniel quería estar acá en Jerusalén. Él no nació para estar esclavizado allá en Babilonia. Pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos nosotros investigando profundamente, personalmente la Biblia, respecto a la segunda venida de Jesús a esta tierra. Estamos nosotros, nos está guiando ese espíritu que guió a Daniel a investigar el cumplimiento de los 70 años. Estamos nosotros, hermanos, orando para que Dios nos muestre su segunda venida y los eventos finales para nosotros tener en claro esas grandes señales que Dios tiene para nosotros. Entonces usted en el capítulo 9, a partir del versículo 4, usted va a encontrar una poderosa oración hasta el versículo 20.
Hermano, usted encuentra a un hombre desesperado, un hombre con un deseo tan grande en su corazón de regresar a Jerusalén. Y hace una tremenda oración pidiéndole a Dios primeramente que perdone a su pueblo, que lo perdone a él. Un hombre como Daniel pidiendo perdón por él. Y él dice en esa oración: hemos pecado, hemos sido desobedientes, no hemos escuchado a tus siervos los profetas. Y hoy lo que estamos viviendo es culpa de nosotros porque no obedecimos tu palabra. Por favor, Señor, actúa. Ya está bueno. No queremos vivir aquí más. Queremos regresar a nuestra patria. Hermano, ahí le dejo la tarea para que ustedes mismos oren, estudien esa oración. Ayer escuchamos la explicación de la oración de Jabes. Maravilloso. Pero la oración de Jabes es muy diferente a la oración de Daniel 9. De verdad. Porque acá Daniel lo que está pidiendo es que Dios cumpla su palabra. Él prometió que su pueblo regresaría en 70 años. Y Daniel investigó a profundidad el libro de Jeremías. Es más, ustedes se pueden ubicar, hermanitos, en el capítulo 25 de Jeremías, capítulo 25 al 29, se habla mucho de lo que pasó. Y pienso que ahí fue donde Daniel se concentró a investigar esa profecía de los 70 años. Así que en esa oración que hace Daniel, él no está pidiendo a Dios que le muestre el significado de la visión. No. Ya eso él dejó eso a un lado. Ya no se interesó más en investigar la visión de los 2300 tardes y mañanas. Él se centra en la profecía de los 70 años. Y dice que hizo ayuno. Se vistió de dolor. ¿Sí ve? Cómo se humilló Daniel pidiendo la dirección del Dios vivo. Que Dios cumpliese lo que había prometido. ¿Cuántas veces nosotros oramos, hermano? ¿Cuántas veces? Y oramos por todo. Por todo. Enfermedad. Las cosas terrenales. Y no es pecado. Y hay que seguir haciéndolo. Pero nosotros queremos que hoy usted y yo pensemos en esta oración. Que nosotros realmente, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entonces, si nuestra ciudadanía está en el cielo, nosotros que somos en esta tierra, unos peregrinos, unos esclavos, nuestra ciudadanía, el Señor dice en su palabra, nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos aquí en Babilonia. Y a veces nosotros incluso oramos para que Dios nos siga dando cosas en esta tierra que no es pecado. Y cada vez que recibimos cosas terrenales nos vamos enamorando de este mundo y aquí nos vamos a quedar si nosotros no ponemos la mirada en el cielo. Es pida y pida y pida y pida, pero para estar aquí. Ya es hora que nosotros, a través de este grupo, hermano, pensemos en eso. Ya es hora que nosotros en verdad sintamos el deseo de abandonar a Babilonia y ir a nuestra patria, en este caso la Canaán celestial. Amén. ¿Por qué no hacemos énfasis en orar de esa manera? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la mayoría de nosotros no estudiamos la Biblia. La mayoría de nosotros no investigamos los eventos finales. No nos ocupamos en investigar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Muchos de nosotros no sabemos de dónde venimos, a dónde estamos, ni para dónde vamos. Entonces, si tú no sabes a dónde estás, tú que vas a orar para que Cristo venga si tú no sabes. Daniel oró porque sabía que el tiempo se estaba cumpliendo. Daniel investigó y
con una base bíblica él oró. Pero muchos de nosotros no lo hacemos, o sea, no sabemos. No sabemos. Y estamos aquí a merced de lo que el mundo haga. Pero no nos preocupamos algunos de nosotros en decir, Señor, ya está bueno. Vea lo que está pasando en Santa Marta, 4 meses sin lluvia. ¿Sí? Y así está Colombia, en diferentes partes. Hay sequía. Acá en Sucre muchas cosechas ya se perdieron porque se sembraron, nacieron y no llovió. No tenemos maíz. En ñame tampoco. El año que viene va a haber una carestía de esos productos porque este año no se cosechó. Los productos, esas cosechas se han perdido. Y queremos seguir viviendo aquí sufriendo, hermano. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender en qué tiempo estamos viviendo para nosotros tomar decisiones realmente si queremos ir al cielo, ¿no? Es eso, esa es otra cosa. Pero si usted se quiere quedar aquí, hermano, sigamos. Pero es lamentable que no sintamos ese deseo de seguir esto hacia adelante. Cuando Daniel termina la oración y que termina allí en el versículo 20, la oración desde el 4 hasta el 20, se la recomiendo. Dice el versículo 21 de Daniel 9, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, claro, en el capítulo 8, en la visión de las 2300 tardes y mañanas, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ustedes saben que en la tarde hay un sacrificio que eso era inmancable. 3 de la tarde. A esa hora se hace un sacrificio. Y escuchen, y me hizo entender, versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, escuchen, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Al principio de tu ¿qué? De tu ruego. O sea, cuando Daniel empezó a orar, el cielo se detuvo, mi hermano. Bendito sea el nombre de Jehová. Que Bartimeo hizo una oración sencilla. La oración de Bartimeo fue: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y listo. Y la Biblia dice que Jesús se detuvo. Tremendo. Cuando un mortal se ora en esta tierra pidiendo la segunda venida, pidiendo misericordia, el cielo se detiene, mi hermano. El cielo se detiene. Y se dan órdenes. Y aquí dice que apenas Daniel empezó a orar. ¿Y por qué oraba? No estaba orando para que Dios le explicara los 2300 tardes y mañana. Daniel estaba orando para que él viniese a sacar su pueblo de Babilonia y regresarlo a Jerusalén. Y cuando Dios vio y escuchó su oración, enseguida ordenó al ángel que viniese a darle la respuesta a este hombre. Y yo he venido, dice el ángel, para enseñártela, porque tú eres muy amado, alabado sea el nombre de Dios. Hermano, tú sabes lo lindo que es eso. Que el cielo diga: el hermano de Neri es amado. El hermano Adolfo es amado. El hermano Tibaldo es amado porque está orando para que el mundo llegue a su fin. Porque está orando porque aquí en la tierra ya no está lloviendo. Nos queremos ir para el cielo. Ya estos hermanos, estos hijos míos están cansados aquí en esta tierra. Entonces yo estoy escuchando sus oraciones y yo quiero que ellos se vengan ya para acá. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero si nuestras oraciones son solamente terrenales, mi hermano, yo no sé qué dirá el cielo de nosotros. Pero aquí dice que cuando se ora para que Cristo venga, cuando se ora para que se cumpla la profecía, cuando ora para que este mundo no sea más, el cielo te califica como muy
pero muy amado. Amén. Hermano, y el texto dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Son dos cosas muy diferentes, mi hermano. Son dos cosas muy diferentes y están separados de coma. Entiende pues la orden, una, y ahí está la I. La I es un conector. Y entiende la visión. Entonces la orden es una cosa y la visión es otra. Claro, mi hermano, Daniel no estaba interesado en la visión, pero Dios lo premió. Dios lo que estaba diciendo y lo que le estaba pidiendo a Dios era que le mostrara la orden. ¿La orden de qué? De la salida del pueblo de Dios de Babilonia a Jerusalén, a su tierra. Eso era lo que Daniel le pidió a Dios en la oración, que le mostrara la orden. Por eso él, de luto ahí, vestido de saco áspero, oraba con un corazón sincero: ayúdanos para que tu profecía se cumpla, lo que dijo Jeremías. Ayúdanos, yo quiero saber en qué momento vamos a salir de aquí, muéstranos. Hermano, eso es lo mismo que Dios ha dicho para nosotros hoy. Hermano, Dios tiene todo para nosotros escrito en la palabra. Él dejó todo escrito para que sepamos la orden que se va a dar en el cielo cuando se diga: consumado es. Eso está escrito en la Biblia, eso está escrito en el Espíritu de Profecía. Pero nosotros muy poco investigamos. Así que en este caso, mi apreciado, Dios premia a este hombre con dos cosas. Ahora le va a mostrar la orden y también le va a mostrar la visión. Dice la profeta del Señor, comentando en el capítulo 19 del conflicto de los siglos, lo siguiente: había un punto importante en la visión, ahí está, una profecía significativa del capítulo 8, que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. Del tiempo. ¿Cuál tiempo? De los 2300 tardes y mañanas. Entonces en Daniel 9:24, cuando el ángel le dice: papá, aquí estoy yo, he venido porque eres muy amado, vengo a explicarte la orden, también te vengo a explicar la visión. Mire lo que dice Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sigue diciéndole el ángel a Daniel en el versículo 25. Sabe pues y entiende y escuche que desde la salida de la orden, ahí es donde Daniel está centrado. Él quería saber la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hermano, me detengo aquí. La explicación llega hasta el versículo 27. Pero ni Daniel ni nosotros en estos momentos estamos interesados en saber del 26 al 27. Dejemos eso para las siguientes sesiones que vienen. Lo que queremos, y por el tiempo, porque el tiempo es bastante interesante, es lo que dice esta parte. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. La profeta da la siguiente declaración, mi hermano. El ángel que había sido enviado a Daniel con el objeto expreso que se le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. El dato relativo al tiempo, dice ella, hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces ella dice en el capítulo 19 del conflicto de los siglos, la palabra traducida aquí por determinada significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representan años, 7 por 7, 49, serían 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Y ella hace la siguiente pregunta: ¿pero de dónde fueron descontadas? Y dice ella, como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Amén. Entonces dice ella, las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días. Y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, que fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Eso era lo que Daniel estaba buscando. Él quería saber en qué momento se iba a dar la orden para que el pueblo de Israel saliera de Babilonia. Lo demás en ese momento a Daniel no le interesaba. Hermanos queridos, para ir enseguida colocando la base de este estudio, vamos inmediatamente al libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Presten atención. Dice la palabra de Dios, Esdras 1, 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Amén, hermano. Tremendo. Mire lo que está sucediendo aquí ahora. Es la misma profecía que estudió Daniel. Y vea lo que dice. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra, escuche bien, de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, hermano, ¿qué significa esto? Rapidito. Que el mensaje de la orden de salida de los judíos de Babilonia fue universal allá en Babilonia. No hubo una casa que no se supiese de que el tiempo ya se había cumplido y que ellos debían regresar a Jerusalén. Ahí dice que fue por palabra y también por escrito, o sea,
Iban casa por casa diciendo que ya era el tiempo de salir, pero también se mandaban escritos, o sea, cartas diciendo, señores, el Señor Jesús viene por nosotros. Él quiere que vayamos a Jerusalén. Así que presten atención a esa explicación. Sigue diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Hermano, Dios diciéndole a un pagano, a un rey pagano, a un rey impío, que le haga casa en Jerusalén que está en Judá. Pero eso es lo que hace Dios, mi hermano. Utiliza a las personas que le quieren servir. Y Ciro estaba dispuesto a dar un edicto para no él, sino el pueblo que regresara a Jerusalén y edificar el templo. Sigue diciendo, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea el Dios con él. Y suban a Jerusalén que está en Judá, y ahí está, y edifiquen la casa de Jehová, Dios de Israel, el Dios, Él es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. Amén, mi hermano. Entonces, para ir terminando, mi hermano, les voy a dejar esta tarea. Ustedes se van a leer Esdras capítulo 7, del 12 al 26. Por favor, háganlo. Yo les voy a leer solamente el 12 al 14. Dice, el 12, versículo 12, 7, 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan, que quieran, no era obligado. Porque del parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Amén. Hermano, y el 15 hasta el 26 está escrito el edicto. Tremendo. Y finalmente, escuche lo que dice este texto. En Esdras 6:14, apúntenlo porque ahí continuaremos el próximo martes. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y escuchen, por mandato de Ciro, 1, de Darío, 2, y de Artajerjes, 3, rey de Persia. Hermano, este es el edicto original donde los 3 reyes firman: Ciro, Darío y Artajerjes. Y según la historia, mi hermano, ese edicto fue en el año 457. Escríbalo. Antes de Cristo. Ciro, Darío y Artajerjes firmaron el edicto en el 457. Esa es la orden que Dios le dijo a Daniel que entendiera. Entonces termino diciéndole que en esa fecha se cumplieron 2 cosas. En el 457 se terminaron los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y en ese mismo año se da la orden para que Israel salga de Egipto. Y en esa misma fecha empiezan las 70 semanas que forman parte de los 2300 tardes y mañanas.
Amén. Amén, amén. ¿Cumplió Dios su promesa? Sí la cumplió. Exactamente, pero tenían que haber hombres dedicados a pedirle a Dios que ese edicto llegara para que su pueblo saliera de allá. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Que Dios nos ayude y tengamos en cuenta esta meditación de hoy. Orar Amén. para que no venga si estamos preparándonos. Pero si estamos en pecado, mi hermano, no sé que Cristo no venga, porque si viene y nos encuentra en pecado, nos perdemos.